Thierry Henry era un futbolista de dibujos animados, en el que se habían fusionado a la perfección el físico, la técnica y todo lo mental. O lo que es lo mismo, era un futbolista perfecto. Estético y elegante, cuando lo veías saltar al campo, sabías que su equipo iba a ganar y que tú ibas a disfrutar de un buen espectáculo. Titi no solo fue un futbolista, fue un héroe, una estrella mundial que marcó una generación entera. Lo conquistó todo con Francia, triunfó en Barcelona y deslumbró en Mónaco, pero lo que hizo con el Arsenal fue inigualable. Su fútbol esbelto y exótico no tenían rival, y es que pese a que no conquistó jamás el Balón de Oro, todos sabemos que en su día fue el mejor. Prepárate para lo que viene, porque vamos a poder deleitarnos con Thierry Henry, un futbolista que simplemente fue el mejor. Henry getting cleared. It's Thierry Henry! He scored! He scored for Arsenal in the Bernabeu! No more, no less than they merit. Arsenal have been the thrusting force of this tie. Thierry Henry nació el 17 de agosto de 1977 en Les Ulis, barrio problemático de París. Se crió en una familia muy humilde. Su padre era de Guadalupe y su madre de Martinica, pero pese a que no tenían mucho dinero, su familia insistió en que tenía que hacer deporte por el bien de su salud. Tras un breve contacto con el atletismo, Henry comenzó a jugar al fútbol con otros niños de su edad, y a la que tocó el primer balón, ya se vio que tenía un don. Con 13 años lo reclutaron para formarlo en el centro de Clairefontaine, y poco después, un ojeador del Mónaco lo fichó para jugar en sus divisiones inferiores. Tras formarse como futbolista y destacar en todas las categorías, en 1994 y con tan solo 17 años, Arsène Wenger lo hizo debutar en el primer equipo y pocos meses después anotó sus 2 primeros goles ante el Lens. Tras esa primera temporada, en la del 95, ya se hizo con un puesto en el 11. Henry se consolidó como la gran promesa del fútbol francés, donde junto con Trezeguet formó una dupla increíble. Pero no solo demostró su nivel a nivel de clubes, ya que en 1996 se convirtió en el jugador joven del año, tras ganar y anotar 7 goles en el Europeo Sub-18 con la selección francesa. Titi, como le apodaron, era imparable, físicamente superior y con una clase increíble. Con sus goles ayudó al equipo a conquistar la Liga y la Supercopa Francesa del 97, donde a pesar de jugar como extremo izquierdo, anotó 10 goles. Ya en verano del 98, su nombre comenzó a hacerse popular, tanto que el Real Madrid quiso ficharlo. De hecho, estuvo muy cerca. Los blancos anunciaron su fichaje, pero a última hora, Henry decidió renovar con el Mónaco, dejando en la estacada al Real Madrid y provocando así un conflicto que tuvo que solucionar la FIFA. Ya renovado y tan solo un mes después, Henry fue convocado por Aimé Jacquet para disputar su primer mundial. Precisamente, esa Copa del Mundo la organizaba Francia, así que tenía muchas ganas de demostrar por qué era la promesa gala. Allí no fue titular indiscutible, pero tuvo muchos minutos. En fase de grupos anotó 3 goles, y fue clave en las victorias ante Italia y Croacia para meterse en la gran final. Allí se encontraron con Brasil, donde pese a no jugar ni un solo minuto, pudo disfrutar de la goleada de su equipo, 3-0, y el mundial se quedaba en casa. De esta forma Thierry Henry se convirtió en campeón del mundo con tan solo 21 años. Ya como flamante campeón mundial, Henry regresó a Mónaco para iniciar su 5ª temporada. Lo cierto es que acababa de renovar, pero su buen nivel hizo que el club no lo pudiera retener más tiempo. La liga francesa se le quedaba pequeña, y eso hizo que en enero del 99 la Juventus pagara 17 millones de euros por él. A Turín llegó con muchas ganas. La afición tenía mucha ilusión por verle jugar, pero allí no terminó de cuajar. Jugadores como Del Piero y Zidane no le permitieron que tuviera muchos minutos, y eso hizo que tras permanecer tan solo 6 meses allí, Arsène Wenger lo fichara para su Arsenal. El francés conocía a Henry de su etapa en Mónaco, estaba enamorado de él, así que decidió pagar 16 millones de euros. Desde el primer momento confió en Titi como titular indiscutible. Como extremo, demostró toda su velocidad y superioridad física, y se convirtió en la estrella del equipo. Su primera temporada allí fue bestial. Junto a Bergkamp se salió,
jugó 48 partidos y marcó 26 goles, llevando así a los Gunners a la final de la Copa de la UEFA. Lamentablemente allí perderían en la tanda de penaltis ante el Galatasaray de Jika Hagi, pero aún así, la temporada fue bestial. Ya en verano del 2000 acudiría con Francia para disputar la Eurocopa de Bélgica en los Países Bajos. Allí ya fue titular indiscutible y con 3 goles ayudó al equipo a llegar a una nueva final. Allí se encontraron ante Italia, donde tras ir perdiendo hasta el último minuto, una increíble remontada les daría el trofeo, conquistando de esta forma los 2 grandes campeonatos a nivel de selecciones. Tras otra alegría con Francia, Henry iniciaría su segunda campaña como Gunner. Allí era muy querido por la afición, pero lo que conseguiría a partir de ese momento, nadie lo pudo imaginar. Gol a gol se convirtió en ídolo absoluto del equipo, y en la del 2002 conquistó sus primeros trofeos con el Arsenal. Ese año ganó la Premier League, la FA Cup y la Community Shield, rompiendo la hegemonía del Manchester United y convirtiéndose así en el mejor jugador de la temporada. Tras ese temporadón, en la 2003 conquistaría una nueva Copa inglesa, pero lo mejor estaba por llegar, ya que la del 2004 harían historia. Los Gunners conquistaron la Premier League, permaneciendo invictos durante toda la temporada y alcanzando la cifra de 49 partidos sin perder. La prensa alucinó y apodó al equipo como los Invencibles. Pero lo fuerte no era eso, ya que en un equipo con jugadores como Vieira, Pires y Dennis Bergkamp, Henry era su buque insignia. De hecho, fue nombrado mejor jugador de la Premier otras 2 temporadas consecutivas y se proclamó máximo goleador de Europa al marcar 30 goles esa temporada. El Arsenal y Henry eran los reyes de Inglaterra, pero a todo el mundo le quedó la espinita de que aquel equipo no pudiera conquistar ningún título a nivel europeo. Siempre caían antes de tiempo, y la vez que estuvieron más cerca fue la del 2006. Ese año eliminaron a equipos como el Real Madrid, la Juventus y el Villarreal para plantarse en la final, pero en aquel partido perderían estrepitosamente. Eto'o y Belletti dejaron sin la orejona al Arsenal, siendo esta una decepción muy grande para Titi. Ya en verano del 2006, acudiría con Francia para disputar su segundo mundial, el de Alemania. Llegaban como flamantes campeones de Europa y del mundo, junto a jugadores como Ribéry o Zidane. Eran una de las favoritas, pero lamentablemente no pudieron revalidar el título. En fase de grupos empezaron con dudas, pero los goles de Henry clasificaron a los galos. Ya en las eliminatorias, Zidane tomó el mando del equipo y Francia eliminó a 3 de las favoritas. Además de eso, Henry sería vital en cuartos al marcar el gol ante Brasil y en semifinales ante Portugal, al provocar el penalti que dio el pase a la final. En el último encuentro, y pese a jugar un buen partido, no pudo marcar ningún gol, y Italia acabaría llevándose la copa en los penaltis. Tras perder esas 2 finales en un mismo año, Henry coqueteó con el Barça, pero decidió quedarse en el Arsenal para no irse con un mal sabor de boca. Pero esa fue una muy mala decisión. Esa temporada fue su peor año en Inglaterra. Tuvo varias lesiones, tan solo anotó 12 goles y no conquistó ningún título. Todo esto hizo que tras esa temporada, en junio de 2007 y ya con 30 años, Henry decidiera probar un nuevo reto. Los culés pagaron 24 millones de euros por el delantero, para conformar una delantera de ensueño, junto a Messi, Ronaldinho y Samuel Eto'o. Lamentablemente Ronaldinho estaba en las últimas, y los problemas en la espalda del francés no le permitieron demostrar su mejor nivel. De hecho, la temporada fue mala, donde tras no conquistar ningún título, echaron a Rijkaard, Deco y Ronaldinho. Con la llegada de Guardiola al banquillo, tuvo más protagonismo. Allí ganó mucha confianza y demostró por qué era uno de los mejores del mundo. Al ritmo del tiki-taka, Henry cuajó su mejor año en Barcelona, 26 goles y 12 asistencias, datos con los que ayudó a los culés a conquistar el triplete, Liga, Copa y la Liga de Campeones. En aquel torneo ganaron la final por 2-0 ante el Manchester United y de esta forma cerraron un año de ensueño. Tras ese temporadón, Henry iniciaría su tercera campaña en Barcelona, pero esta ya no fue tan buena. Pese a conquistar de nuevo la Liga Española y la Supercopa, perdió protagonismo. Tan solo jugó 21 partidos y eso hizo que decidiera marcharse. No quería dejar un mal recuerdo en el fútbol de élite, así que tras 3 temporadas en Can Barça, se marchó al New York Red Bull. Pero antes de comenzar su nueva aventura, acudiría a disputar su tercer mundial, el de Sudáfrica. En ese torneo todo saldría mal. Varios jugadores montaron un motín, y eso afectó al juego del equipo,
ya que terminaron cayendo en fase de grupos. Todo eso y sumado a la edad, Henry decidió dejar la selección francesa. Ya en verano del 2010, iniciaría su última aventura como futbolista. La liga estadounidense le permitió jugar a un menor nivel, más tranquilo y fuera de todo lo mediático. Allí permaneció 5 temporadas, campañas en las que anotó 52 goles y dejó pinceladas de su gran calidad. Ya en 2014, con 37 años, decidió colgar las botas. Pero antes de eso, y durante su etapa en Estados Unidos, pudo volver a jugar con el Arsenal. Lo hizo tan solo durante 5 partidos, y lo hizo para reforzar al equipo por las lesiones. Allí pudo volver a marcar un tanto ante el Leeds y cerrar de la mejor forma su relación de amor con el Arsenal, ya que con 258 goles se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Esta ha sido la historia de Henry, un jugador increíble que dejó momentos inolvidables. Un futbolista que parecía andar, superar rivales sin regatear y marcar goles sin esfuerzo. Pero con el tiempo me di cuenta de que no lo parecía. Me di cuenta de que simplemente era muy superior.